Ajá. Buen día, queridos televidentes. Estoy muy contento que están junto con ustedes otra vez en esta clase virtual. Los veo en las pantallas, nuestros amigos de Nueva York, Moscú, Kiev. Hola, hola a todos. Nosotros pasamos junto con ustedes mucho material, así no nos dimos cuenta, cada vez una hora y repasamos mucho material. Los artículos principales del libro Shamati, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, los principales artículos de Bala Sulam, toda clase de artículos de Rabash. Así, de alguna manera, fuimos repasando y cubriendo toda la sabiduría de la Kabbalah y se puede seguir profundizando, pero pasamos mucho material y volver a repetirlo no diría que traería tanto provecho. Nosotros ahora, nuestro grupo general, el grupo mundial, el grupo regular, que estudia 3 horas por día de manera continua, todas las mañanas, la sabiduría de la Kabbalah, están empezando a llegar al descubrimiento del libro del Zohar para nosotros. Y por eso creo que nuestro próximo escalón, la próxima fase sería el estudio del libro del Zohar. Yo de verdad no sé cómo va a ir. Es un experimento que no hubo. Hasta nuestra clase hoy no tenía lugar en el mundo, en el idioma ruso, de modo virtual, para gente que está totalmente desconectada, lejos de ese espíritu, de esa cosa. Va a ser muy difícil penetrarlo, pero conviene mucho porque el libro del Zohar, cuando uno empieza a estudiarlo, cambia a la persona completamente, lo obliga a uno a organizar todo de otra manera en su cabeza, pensar de otra manera, percibir este mundo de una manera diferente, sopesarlo, tomarlo en cuenta, tomar decisiones, todo diferente. Uno, de alguna manera, el libro de alguna manera lo pega al hombre, al mundo donde tiene que penetrar, como una llave que tiene que ser la llave correcta para el cierre, porque si no, no va a poder entrar en el cierre y abrirlo. Y que todo lo que hay en esa llave tiene que estar adaptada para el cierre. Así, nosotros, para entrar al mundo superior, con todos nuestros atributos y características y cualidades y sus combinaciones, tenemos que recibir una forma tal que sea la adecuada y adaptada y correcta para el primer escalón del mundo superior, y entonces lo vamos a empezar a sentir, porque ahora también estamos en el mundo superior, solo que no lo sentimos en este momento. En este momento no tenemos ese campo para ese grado. No tenemos la sensación, no tenemos la percepción de eso por ahora, en nuestro grado, no tenemos la sensibilidad para eso. Es como si nos faltara la sensación de sentir toda clase de ondas, de radio, del cosmos, etcétera. De la misma manera, tampoco podemos sentir el mundo espiritual en este momento. En realidad es una naturaleza diferente que nosotros tenemos que crear sentidos, sensores para ello. Y el Zohar
no nos afecta en el plano material. Nosotros vamos a tratar el mundo material como antes, pero el Zohar empieza a crear en nosotros una sensación adicional del mundo espiritual, y esto poco a poco, gradualmente lo va creando en nosotros. Nosotros lo vamos a sentir en la medida que avancemos. Eso depende de cuánto ustedes se entreguen a eso, se entreguen a sí mismos a eso. La persona puede escuchar y no sentir, puede sentir y no querer que eso suceda, puede querer que sí suceda y de alguna manera criticar, analizar las cosas de una manera continua, observarse desde el costado sobre lo que pasa con él. Aquí, por supuesto, conviene tomar parte en este cambio, en esta nueva creación de ti mismo, la nueva creación espiritual adicional, junto con la fuerza de la luz, con la fuerza del libro, y por eso se llama Zohar, el esplendor. El Zohar, el esplendor, el libro del esplendor, porque es la luz que nos crea debajo de ella, y de esa luminiscencia la vamos a empezar a sentir, esa luminiscencia, ese brillo que rellena todo el volumen que hay a nuestro alrededor, y dentro de ese esplendor existen todos los mundos, incluyendo nuestro mundo y a nosotros mismos, como nos sentimos ahora. Todo eso existe aquí ahora, solo que para nosotros, por medio de ese libro, tenemos que apuntarnos a sentir toda esta dimensión, y entonces junto con ustedes vamos a poder ver los mundos, todo lo que sucede en ellos, y el mundo inferior, el más oscuro, el peor de todos los mundos. Y por otro lado vamos a ver cómo cuando estamos dentro de él tenemos una inmensa posibilidad de influenciar los mundos más altos, solo si podamos llegar a entender cómo hacerlo e influenciar todo el mundo, que están empujando a todos al bien para que esta luminiscencia llene a todos. El libro del Zohar, yo escribo aquí en el prefacio a este libro el texto empieza de la página 210, porque me tomó 200 páginas para contar qué era este libro especial, qué es este libro tan especial. El asunto es que el libro no es un libro común. Con todos los demás libros de la historia, libros cabalísticos, libros de ciencia, libros de prosa, novelas, ciencia ficción, no importa, historias de amor, no importa, todo lo que la humanidad creó, todo eso o describe nuestro mundo, o ciencia ficción, e incluso los libros así serios, cabalísticos sobre el mundo superior, como por ejemplo el libro El árbol de la vida del Ari. Pero el libro del Zohar es muy especial, incluso en relación a estos. No es así nomás que toda la humanidad tiene así un sentimiento especial para el libro del Zohar. Incluso gente que no escucha sobre el libro del Zohar, que no conoce el libro del Zohar, dice, el libro del Zohar, sí, porque tiene un estilo especial el libro, tiene muchas capas, muchos niveles, y toma a la persona de este mundo, nos cuenta supuestamente cuentos, historias, como leyendas, como a veces más de forma de leyenda o más o menos, es decir, más reales, pero siempre tiene una sola dirección, lo incierta, lo sumerge al hombre a
hacia y lo atrae hacia el mundo espiritual. La atracción del hombre tras este libro le abre de alguna manera el camino, el hombre sigue el libro y de esa manera penetra el mundo superior. Por supuesto que tiene que haber aquí deseo y aceptarlo y una sensibilidad especial de tratar de entender el espíritu de este libro que fue escrito hace 2000 años. Tratar de entender que los libros que escribieron este libro son personas que son medio dioses, que estuvieron en el grado del Creador. Porque este libro es tan especial, porque todo el libro, los cabalistas que se reunieron para obrar este libro, estuvieron en una cueva, caverna especial, en un lugar especial, en un tiempo especial. Y ellos, en sus cualidades, componían las 10 sefirot principales entre sí mismos, entre sus cualidades, que son las bases del todo el mundo. De eso todo el mundo está construido. Cada uno de ellos representa una específica cualidad, y entonces cuando se reunieron en conjunto, de eso salió un libro tan gigante. Y eso es a pesar de que estuvieron en el final de la corrección de parte de la naturaleza. Aparte de eso, tuvieron también la posibilidad y el talento de descender a nuestro grado y contarle a la persona de este mundo, contarle, transmitirle tales cosas altas que uno no podía entender, alcances que uno no en este mundo no puede entender, alcanzar. Deleitarlo con los cuentos y de esta manera, así como ocuparlo, desviarlo como un niño, y mientras escucha y está desviado con los cuentos, le afecta la luz superior, y así gradualmente, poco a poco, lo va atrayendo a sentir el mundo superior. Y esta grandiosa cualidad del texto es simplemente maravillosa. La gente que empieza a leer este libro ya no pueden liberarse, deshacerse de él. Tienen que volver a leerlo, incluso 24 horas por día, 7 horas la semana, 365 días al año, toda la vida. Porque tiene tantas capas, es de múltiples capas y de múltiples facetas y toda la realidad, todo el universo, y todo el tiempo se renueva. El libro renueva en ti tus impresiones anteriores todo el tiempo, y por eso yo ahora en mi trabajo sobre esta obra en hebreo, sobre la fuente en hebreo, aunque está escrito en 2 lenguajes de idioma de antigua Babilonia, arameo y hebreo, yo me encuentro a mí mismo como un drogadicta, como drogado, que no se puede desconectar de ese libro. E incluso concentrarme en otros trabajos. Ustedes saben que todos mis trabajos son dedicados a la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, pero sin prestar atención, sin darme cuenta, me volví como un drogadicta, o como alguien que fuma y que sale y corre a fumar en algún lugar cómodo, como un alcoholista que tiene que beber ahora así.
se siente la persona que no puede deshacerse de ese trago. Lo mismo de respirar el ambiente espiritual. Y de la misma manera estoy escuchando de otras personas que que empezaron a trabajar sobre el libro para prepararlo a la imprenta en un idioma cómodo, en un lenguaje cómodo para ofrecerlo a todas las personas, y así se va a ser llamado también Zohar para el pueblo, Zohar para la gente, Zohar para la gente común. Y de inmediato vamos a empezar a traducirlo a otros idiomas, a pesar de que por ahora lo estoy procesando, adaptando en el lenguaje original. Entonces la gente que está trabajando junto conmigo, incluso de una manera mecánica, procesando ese material, lo que yo puedo, ellos también dicen, tampoco se pueden desconectar de ese libro, porque ese libro tanto te empieza a cambiar que tú simplemente extrañas los cambios que vas pasando con el libro. Esperemos mucho que ustedes pasen estas fases que no son tan sencillas de la entrada al libro del Zohar, que el libro del Zohar hay que sentirlo. El estilo de cómo se dirige a ustedes, la confusión o algo que es demasiado breve que ustedes tienen que completar. Es como una confusión que salta de un grado a otro, que te dice, una vez habla sobre el alma, árboles, y personas, de pronto creador, salta entre temas o describe ciertos acontecimientos, y de pronto todo eso es para para darnos una impresión, para conducirnos a la realidad en la que no hay diferencia entre el mundo corporal, espiritual, creador, nosotros, donde todo está en una sola dimensión y donde todo está en el espacio en el campo de tus alcances, tu comprensión, todo está abierto para ti. Entonces, para revelarte todo eso, así el libro lo hace. Y está compuesto esta revelación de modo que te conduce, como a un niño chiquito le muestras esto, es esto, y las conexiones entre las cosas. Y así la persona va descubriendo la imagen general del mundo de una manera cada vez más profunda y sus conexiones. Es importante entender el grupo de personas que obró el libro del Zohar, que compuso el libro del Zohar. Estos fueron los sucedores de aquellos personajes que salieron de Antigua Babilonia, que querían desarrollar su alma, y el resto de los babilonios simplemente se dispersaron por el mundo y hoy, de hecho, componen toda la realidad. Y el grupo que Abraham estableció de sus babilonios se llamaron Israel, de la palabra derecho a Dios, directo a Dios. Y su grupo se llamó Grupo de Israel, compañía, grupo, conjunto de Israel. Hay que entender que el libro fue escrito porque todos nosotros somos de los antiguos babilonios que quieren conectarse con ese grupo de escritores, de autores. Ese grupo está ahora también junto con nosotros aquí, esas mismas almas gigantes que nos trajeron a nuestro estado de la misma manera que podemos captar lo que ellos dicen. De esa manera esas almas quieren revelar
revelarse a sí mismas a nosotros y revelarnos a nosotros hacia ellas. El libro es como un adaptador. Nos conecta a nosotros, a ellos, y a través de ellos a todos. Entonces tenemos que entender quién habla con nosotros. Es la acumulación de estas grandiosas almas, que ellas mismas son los atributos principales, básicos, los 10 atributos de toda la creación, y por eso pudieron crear tal libro. Y por eso cuando se dirigen a nosotros, y si nosotros les creemos, simplemente nos llevan, nos absorben hacia el mundo superior. Bueno, yo vamos a hablar junto con ustedes y vamos a mencionarlo, vamos a tratar de leerlo. Yo voy a leer solamente la fuente del libro del Zohar. No vamos a interpretar el libro del Zohar, porque simplemente leer lo que hay aquí en ruso no conviene, no tiene sentido. Cada letra, lo que está escrito en el libro del Zohar, nosotros podemos parar en cualquier punto muchas veces y pasar muchas clases. Así que tienen ese texto y lo pueden leerlo por sí mismos. Yo también les menciono que tenemos ese libro en inglés. Es la misma traducción de ruso a inglés que se hizo por mis alumnos. Y ustedes pueden usarlo. Vamos a empezar entonces. El libro del Zohar habla sobre el mundo espiritual y solo sobre él. El libro del Zohar habla sobre los escalones más altos, sobre el Creador mismo y hasta el grado más bajo, el nuestro. El libro del Zohar se dirige de parte de todos los 10 grandiosos cabalistas, Rabbi Shimon, Rashbi en breve, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, sus siglas son Rashbi, que era su maestro. Él era el más grande de todos y él está en el grado de Keter, es decir, la sefirá más alta. El resto de los alumnos son sefirot más bajas, las 9 sefirot Chochma Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Y uno de ellos empieza. Rabbi Hizkiah empezó. Abrió quiere decir descubre parte de la creación y empieza a explicarla a través de su alma y se dirige de esa manera a nosotros. Otro cabalista se dirige a través de su alma y cada uno desde sí mismo, pero al fin y al cabo cada uno de ellos hace causa que nosotros recibamos la impresión completa dentro de nuestra alma. Porque para crear algo también se necesita fuerzas opuestas que te presionan o te estiran, te expanden y que al final eventualmente te crean en su trabajo recíproco, crean en ti el resultado deseado. Entonces Rabbi Hizkiah abrió la luz que nos afecte y dice, está dicho como una rosa entre las espinas. ¿Qué quiere decir rosa? Rosa es la asamblea de Israel, es decir, la Malchut. Knesset, la asamblea, es decir, almas que se conectan entre sí, que están todas dirigidas al Creador, que se llaman Israel. Entonces, juntas de eso sale Malchut, la sefirá más baja de las 10 sefirot. Y esta Knesset, esta asamblea, se llama Shoshana. ¿Por qué? Es como una rosa. En nuestro mundo, lo mismo, las almas que se reúnen, se congregan para asemejarse al Creador, crean una estructura tal. Porque hay una rosa y hay una rosa. ¿Qué quiere decir hay una rosa y hay una rosa? Ahí parece que hay 2 formas, 2 cualidades de rosa.
Tal como la rosa entre las espinas tiene rojo y blanco, dos atributos, y específicamente entre las espinas, lo mismo con la Asamblea de Israel, es decir, los que quieren subir al Creador, la Malhut, tiene en esa asamblea, hay juicio, es decir, limitación, y piedad, misericordia, dos atributos opuestos. Tal como la rosa tiene 13 hojas, así la Asamblea de Israel tiene 13 atributos de piedad, de misericordia que la rodean, es decir, las almas que se congregan, crean entre sí una congregación, una reunión, una forma de conexión para subir hacia lo alto. Ustedes saben, hablamos mucho sobre el grupo que tiene que elevarse de esta manera y puede elevarse cuando se congregan, se juntan, tienen entre ellos, aparecen las espinas que por un lado los protegen y por otro lado para entrar dentro y conectarse tienen que superar esas espinas. Es decir, esas espinas tienen dos roles, dos objetivos. La persona tiene que esforzarse y llegar a pesar de los problemas y las interferencias que se ponen ante él en el camino, y cuando ya penetra y se conecta con todos, entonces entra bajo la protección de esas espinas. ¿Sí? Son como guardas, guardianes, que por un lado no te dejan pasar, digamos, hacia adentro del palacio del rey, pero cuando entras ya te cuidan, te cuidan de lo que hay por fuera. Lo mismo las 13 hojas de la rosa, y cuando se congregan esas almas para alcanzar al Creador, sienten que hay algo que los rodean, los 13 atributos de misericordia, es decir, los sostienen, los ayudan, los empiezan a conectar y prepararlos a la subida, que los rodean de todos los lados, es decir, de todos sus atributos, todas sus cualidades, buenas, malas, no importa cuáles, que hay. De todos los lados sienten el apoyo de la misericordia, ya que Dios es el atributo del Creador, el atributo del Creador que se refiere, que trata a las almas de parte de la limitación, de parte del juicio, que dijo lo siguiente: al principio creó a Dios, cuando pensó, era un pensamiento, era un plan, y creó 13 palabras, es decir, 13 hojas, 13 cualidades, atributos que rodean a la gente que quieren elevarse al Creador. Ellos entran bajo la protección del Creador, y estos atributos que los rodean fueron dados, son las primeras palabras en la Torah de la Biblia que está escrito: creé el cielo y la tierra estaba en caos y oscuridad sobre el abismo, y el Espíritu. Estas 13 palabras incluyen las 13 cualidades, las medidas, los atributos que por un lado vigilan, cuidan. Es el lugar donde se pueden reunir, congregar las almas para elevarse al Creador, que es un lugar especial, y ahí no a cada uno le dejan entrar, solamente el que puede superar ese límite, porque cuando entran y logran ya entrar en ese lugar, se convierten en sostenes, y entonces en vez de rigidez y limitación, recibes misericordia. Eso es lo que nos dijo en la primera parte Rabbi Hizkia, uno de los 10 participantes, los autores del libro del Zohar. ¿Tenemos preguntas sobre eso? Hay muchas preguntas. Bueno, veamos.
Hay preguntas que de inmediato ya usted respondió, que son los atributos de misericordia. Todavía lo vamos a repasar. Hay mucho. ¿Qué quiere decir repasar? Nosotros tenemos que empezar a sentirlo dentro de nosotros. Ustedes aquí tienen que exponer, desplegar vuestros sentimientos. No hay aquí nada que se pueda entender con la cabeza y no hay que acordarse de nada o retener nada de memoria. Si ustedes quieren, después de este estudio y sienten que algo pasó con ustedes durante este estudio y después de eso no queda nada, eso es muy normal, es la impresión correcta. Lo importante es simplemente pasar por ustedes la impresión, no el texto, no el conocimiento, no la comprensión. En el momento que escuchan, que en ese momento puedan imaginarse, impresionarse de algo. En sentimiento, no en mente, como en sentimiento. La cabeza la necesitamos solamente para captar y después adaptar lo que dice el Zohar y después sentir un poco. Sentir un poco, hacer como una imagen, como decimos, vigilantes, espinas, no dejan entrar, hay limitaciones, yo quiero entrar a través de ellos para conectarme en un lugar y ahí hay un ascenso, un lugar de ascenso hacia el Creador, en estas 13 limitaciones. Después yo llego a eso y entonces estos 13 juicios se convierten en 13 hojas que empiezan a protegerme, empiezan a conectar y ayudarme a llegar junto con todos a una sola conexión al Creador que me lo va a revelar después. Todo eso estamos aquí en la base de la rosa, y la rosa en sí es alta, pero debajo está todas las hojas verdes pequeñas con las espinas. Así que a este lugar tenemos que acercarnos al corazón de la rosa y entonces vamos a poder descubrir la rosa misma. Entonces esa impresión tiene que quedar en ustedes y de esta manera desarrollamos nuestro sentido de percepción por el mundo del mundo superior. Porque ¿a qué nos dedicamos? De hecho, ¿en qué nos ocupamos? Nos ocupamos de lo que se ocupa como un niño pequeño que alcanza nuestro mundo. Él no sabe lo que pasa con él, lo que le muestran, lo que le dicen. Simplemente se impresiona y de la acumulación de todo eso se le crean moldes, patrones y después se le empieza a recordar y comparar con lo que va viendo. Y así poco a poco llega la entrada al nuevo mundo, al mundo nuevo. Y de acuerdo al mismo principio, que es un principio natural y puro, de acuerdo a cómo se desarrolla el hombre, así nosotros nos desarrollamos espiritualmente. ¿Hay preguntas? Hay preguntas, muchas preguntas. Constantín de Canadá dice, ¿qué es el Zohar que ilumina? ¿Luz de Jochma o luz de Hasadim? Lo que ilumina es luz de Jochma. Pero lo que vamos a abrir y averiguar en este libro, de qué manera podemos usar esa luminiscencia, porque puede brillar solamente en luz de Hasadim. Nosotros ahora estamos junto con ustedes en la dimensión de todo el universo, no hay distancia. El mundo espiritual no está más allá de nuestro mundo, al final del universo. El asunto es que nosotros no podemos sentirlo ahora en todo este espacio, pero no lo podemos sentir porque no tenemos para él luz que lo revele. Necesitamos desde nosotros tenemos que iluminar y brillar en la luz divina, la luz de misericordia de Hasadim. Y entonces bajo esta luz podremos ver, se van a empezar a revelar los atributos espirituales, etc. Entonces todo nuestro trabajo sobre nosotros se reduce a
a ser creadores, productores, iluminadores de luz de Hasadim. Y en la medida que tenga luz de Hasadim, es decir, aparece en mí el Kli espiritual, la vasija espiritual, en la que voy a poder descubrir todos los objetos espirituales que son de hecho la luz de Jochma. Y por eso el Zohar es llamado ese esplendor superior, el Zohar, el esplendor superior que ustedes descubren dentro de ustedes, que ustedes se vuelven como una fuente de luz de Hasadim, de misericordia, la fuente del atributo de otorgamiento, de la entrega. ¿Seguimos? ¿Hay algo de español? Traducción, no tanto entendí. ¿Espinas son cáscaras? Seguro que las espinas son cáscaras, klipot. Y todos los atributos no espirituales nuestros, los pensamientos y todas nuestras costumbres, nuestras maneras de ver, nuestras perspectivas y toda clase de impresiones sobre alguien, sobre algo, todo lo anterior que nos separa de lo espiritual, que nos separa de la conexión en realidad, y que toda la espiritualidad se alcanza a través de la conexión entre las almas. Espinas, cáscaras, las fuerzas de impureza no es algo que yo pienso que me sea más cómodo así pasar el tiempo. Son solo aquellos deseos que están dirigidos en contra de los demás. Es el odio, el rechazo que existe en nosotros en relación a nuestros amigos. Es lo que Abraham en la antigua Babilonia proclamó que hay que conectarse, que esa separación que ellos descubrieron y que no entendieron uno al otro, que se volvieron muchos lenguajes y dejaron de entender uno al otro, eso fue creado específicamente para que ascendamos por encima de todo eso y llegar a un grado más alto de la Torre de Babel hasta el grado del Creador. Próxima. Marc de Italia pregunta: ¿cómo se puede hacer que estudiar el Zohar con el sentimiento en el corazón y sin usar nuestra mente, sin el intelecto? El intelecto no es necesario, pero sin el intelecto no vamos a poder entender lo que sentimos. La mente, el intelecto ayuda en el sentimiento, es parte inseparable de nuestros atributos. Al lado de cada deseo, cada atributo y sentimiento, tiene que existir el intelecto para entender qué sentimos, para comparar, desarrollar el sentimiento, lo que sentimos, etc. O al contrario, alejarnos de eso. Por eso la mente es necesaria. Simplemente tiene que estar al mismo tiempo dirigida a la dirección correcta, y por eso la Kabbalah no menosprecia la mente, simplemente nos dice que tiene que estar apuntada correctamente, porque nuestro intelecto, que lo usemos hacia la dirección de alcanzar la meta. Muchos alumnos preguntan qué hacer cuando leemos el libro del Zohar, quieren hacer preguntas. O muchos pensamientos ajenos molestan. Si quieren dormir, duerman. Entre nos pueden dormir tranquilamente, no molestan a nadie si se duermen. Y a veces dormir ayuda incluso el proceso. En el proceso del estudio del libro del Zohar, eso es uno. ¿Y qué más dijo sobre, además del sueño? Pensamientos foráneos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Y qué hacer con ellos? Son las mismas espinas que no les permiten llegar a la rosa. Y la rosa ya es la conexión de todas las almas con el Creador. Así que traten de alguna manera penetrar a través de las espinas de los pensamientos e integrarse.
Punto 2. Y sobre lo mencionado, el nombre de Dios, que dijimos que es uno de los nombres del Creador que indica el trato de juicio, el trato rígido del Creador. La esencia del Creador viene de dos líneas, la línea derecha e izquierda, juicio y misericordia, y después se divide en muchos más. Y en nuestro mundo sentimos muchas direcciones, solo que no sabemos de dónde vienen, solamente los efectos de esas influencias. Y de ahí se menciona el nombre de Dios por segunda vez. Es decir, Dios cierne por encima. Si se acuerdan en Génesis, ¿por qué se menciona en ese significado el nombre como cernir? Eso es para que aparezcan las 5 hojas rígidas que rodean la rosa. Es decir, aparte de la estructura que se llama rosa, que hablamos, hojas, 13 hojas, espinas, hay 5 hojas especiales adicionales que se llaman salvaciones o puertas de salvación, es decir, los atributos a través de los cuales podemos penetrar dentro, si de alguna manera alcancemos esos atributos, si van a crecer dentro de nosotros, entonces se van a volver en las condiciones por medio de las cuales nos encontremos dentro de esa conexión espiritual de Israel, de esas almas que aspiran al Creador junto con el Creador. Y sobre este secreto de las 5 hojas rígidas, las 5 puertas de salvación que están cerradas y puede que no se abran, porque es un secreto, porque hay que entender de qué manera funcionan, me afectan, cómo yo puedo abrirlas. Si yo asumo sus atributos, entonces las puertas se abren. Si yo soy opuesto, se quedan cerradas. Ustedes saben, cuando abrimos la puerta a alguien, ¿a quién abrimos? ¿A quién está en esta casa? ¿A quién puede estar en la casa? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al dueño, lo mismo aquí, el dueño de casa, si yo asumo, adopto los 5 atributos, o como se llama, las 5 puertas, entonces se vuelven para mí puertas de salvación. Yo entro a través de ellas. Cuando ya llego a esos atributos, dentro de esta conexión, la asamblea con el Creador. Y sobre estas 5 puertas se ha escrito un vaso de bendición, vaso de salvación. Miren cómo el Zohar de pronto salta. Hubo espinas, hubo hojas. Hubo 13 hojas y 5 hojas adicionales. De pronto, en vez de las 5, dicen que hay una mano que sostiene un vaso con 5 dedos. Toma toda clase de ejemplos que quien los necesita. Después vamos a descubrir qué hay detrás de todo eso, esos objetos, por qué él toma esos objetos de este mundo. Porque cuando él conecta todos estos objetos entre sí, de la manera óptima, él nos empuja hacia dentro del mundo espiritual. Ustedes ya van a ver la profundidad de la elección de estas palabras. Simplemente él va goteando como una infusión dentro de nosotros que nos conduce a la sensación espiritual. Y estas 5 puertas de salvación está dicho, voy a alzar el vaso de salvación. Es como cuando el hombre bendice al Creador por haber creado este sistema de conexión entre él y el Creador. El vaso tiene que estar sostenido en 5 dedos, como las 5 hojas rígidas que están contra los 5 dedos, que representan los 5 dedos. Y esta rosa es un vaso de bendición. Y desde el segundo nombre de Dios hasta el tercer nombre de Dios, la mención que Dios, Elohim, el nombre del Creador,
se repite esa palabra, se menciona varias veces en la Biblia, en la Torah, y dijo Dios que será tal y tal, y Dios hizo tal y tal, etcétera, etcétera. El nombre Dios se repite, se menciona también en muchos lugares y a veces usan otros nombres del Creador, es decir, para representar otros fenómenos. Y entonces poco a poco vamos a empezar a entender cómo está escrita la Biblia, la Torah, que nos cuenta sobre el trato del Creador hacia nosotros y cómo nosotros, de acuerdo a su trato hacia nosotros, podemos empezar a reaccionar, a responder, a conocer y empezar a estar en diálogo con Él. Eso se necesita revelación, descubrimiento, y vamos a empezar a entender su lenguaje, cómo Él nos trata a nosotros. Como un pequeño bebé, que la madre se ríe con él, le sonríe y él empieza a responder, a reaccionar, a sonreírse, a moverse, el bebé. Y empieza después a demandar cosas, más y más, de una manera más consciente, empieza a entrar a la conexión. Y lo mismo con nosotros. Entonces este vaso tiene que estar sostenido por 5 dedos, como las 5 hojas rígidas que representan los 5 dedos. Y este vaso es una bendición cuando el hombre empieza a bendecir y empieza a entender para qué fue creado y para qué todo este sistema fue creado entre él y el Creador. Eso fue creado para él. De la palabra Dios, del deseo de Dios de hacer de la persona igual, parejo. Y esta acción toma lugar, se ha dicho en la Torah, desde la segunda mención del nombre de Dios en la Torah hasta la tercera mención del nombre de Dios. Ahí hay en total 5 palabras entre estos 2 nombres de Dios. Está dicho así: cierna sobre el agua y dijo. Y hay 5 palabras, estas 5 palabras. Si van a tomar la Biblia, el Génesis, van a ver que el Espíritu de Dios cierna, Dios al principio, Dios al final, y en el medio 5 palabras. Estas 5 palabras son las 5 hojas o los 5 dedos. Se sostiene la rosa. Y después de la tercera mención del nombre de Dios se dijo y habrá luz. Y eso ya es interesante. Es luz que fue creada por el Creador y que fue oculta por el pacto que entró entre él y el alma en el hombre que alcanza ese estado. Cuando el hombre penetra este sistema y pasa estos 5 atributos, los 5 dedos, es decir, la mano de la persona, sus deseos, se vuelve preparado para recibir el vaso de bendición para el Creador, y entonces como resultado de esta bendición se le revela la luz. El hombre dice: habrá luz. Es la persona que lo dice: habrá luz. Es la luz que fue creada, pero fue oculta, y ahora él lo entiende. Cuando él dijo habrá luz, llega a eso. Y en el pacto que entra en la rosa y le sacó semilla, es decir, la luz que se revela en la rosa hace en ella, engendra, da nacimiento a algo en ella, y se llama el árbol que da fruto y que tiene semillas. Así se ha dicho. Creó el Creador un árbol, y eso se llama árbol que da fruto y tiene semillas. Y eso se llama en el pacto
entre el alma y el Creador. Todo lo que sentimos, todo lo que pasó, alguna conexión entre nosotros, creamos. Este es el inicio de algo de que no se entiende, de que alguna manera conecta palabras. Y todo eso paulatinamente empieza a esclarecerse en sentimientos y representaciones y después reacciones comunes cuando vamos a empezar a sentir que todo eso es vivo, que tiene su acción sobre nosotros y que nosotros vamos a poder reciprocar con nuestra influencia. De esta manera el Zohar nos conduce, nos lleva hacia el próximo mundo. El próximo punto 3 es muy pequeño, corto. Como la conexión, decimos, como la forma del pacto, la señal del pacto que hay en la semilla dentro de esa alma, entonces tal como el pacto entre el creador y el creado, el convenio fue creado en 42 copulaciones de esa semilla, es decir, la adhesión entre ellos de esa semilla o de ese semen. Hay 42 copulaciones, así el nombre grabado, oculto, se revela el nombre expreso del Creador para la persona que se sembró y en 42 letras del acto de Génesis, de la obra de Génesis. Es decir, si vamos a descubrir ahí el texto original, veremos ahí las mismas palabras, las 42 letras. ¿De dónde 42 letras? Después vamos a descubrir junto con ustedes el nombre 42, el nombre de 42. Que está en Binah y nos afecta y nos promueve de esta manera. Entonces, desde que el hombre alcanza la entrada a través de las 5 puertas, el Creador bendice al Creador que le dio esta posibilidad, de oportunidad de conectarse con Él, se le carga con luz. La luz se presenta como una semilla que dentro del alma de la persona y hace un trabajo que se llama 42 letras o 42 formas de conexión, de copulaciones, de acoplamientos, de contactos entre el alma y el Creador. Hay fases de conexión y entrada del hombre a la conexión con el Creador. Puede ser que es una forma alegórica, pero de hecho no es alegórica, porque en lo que vemos en nuestro mundo también vemos fuerzas. Si tuviera aquí la rosa como nuestro mundo, no es una rosa, es una fuerza que me pinta sobre mi pantalla, me proyecta en mi pantalla esta impresión de rosa. Así que estas fuerzas van a pintar, proyectar sobre mi pantalla tal impresión del mundo superior, de la misma manera. Y las mismas fuerzas, la misma bendición, las mismas espinas, las mismas hojas, los mismos dedos, todo eso son las mismas fuerzas en realidad, porque todos los mundos son paralelos y por eso cuando yo veo dentro de mí tal imagen de nuestro mundo, supuestamente con eso, sin darnos cuenta, vamos a penetrar de pronto, entrar de pronto en contacto con esas fuerzas, a sentir como reacción, como respuesta entre nosotros y el Creador a través de estos objetos. Así que tenemos unos minutos para unas preguntas. Entonces pasamos junto con ustedes la primera parte, el primer artículo del libro del Zohar que se llama La Rosa.
de página 210 hasta página 230. La próxima vez vamos a seguir de página 231 el próximo artículo. Estos artículos, que se llama el artículo de los pimpollos, todo el artículo está dividido en artículos. La primera vez desde la historia de China, pregunta en chino, letras muy lindas, nos traducieron las preguntas, hasta tradujo la pregunta. Zohar pregunta, el Zohar describe el mundo espiritual, cómo conectarlo ahora con mi estado actual. Eso ya se va a conectar, se va a conectar. No me acuerdo, también en Turquía y en Estados Unidos nos encontramos con amigos chinos nuestros, pero este es un nuevo nombre, primera vez que lo veo, y también una pregunta tal. ¿Qué es lo que puedo decir? Estoy muy contento que es de la China, tenemos un sitio con mucho material en chino, así que estoy muy contento que tenemos la posibilidad que nuestros amigos de la China puedan estudiar y estar en contacto con nosotros. No es necesario preocuparnos de cómo todo eso va a suceder con ustedes. Si ustedes pueden, como pasamos ahora junto con ustedes, escucharlo otra vez y otra vez y otra vez, no acordarse de nada, para nada, no es necesario entender. Si va a quedar la cabeza vacía, mejor. No traten de olvidarse, no traten de acordarse, de retenerlo en la memoria, porque lo importante es cambios emocionales en nosotros. Nosotros tenemos que dejar que se cree en nosotros la posibilidad de sentir, y cuando empecemos a sentir vamos a empezar a hacer a adaptar nuestros sentimientos, y entonces va a aparecer la mente, el intelecto, pero no antes que tengamos una mínima cantidad de sentimientos y sensaciones que tengamos que averiguar, y entonces se va a desarrollar la mente. La mente se desarrolla como resultado del sentimiento, y solamente en la dimensión y profundidad, cuando hay que procesar y entender lo que sentimos y para qué y cómo seguir. Y por eso nuestro estudio se reduce a estudiar 5 sentidos, y esperemos que podamos hacerlo. Otra pregunta que preguntaron maestros y estudiantes de varias escuelas en Moscú, Peter, Israel, que se están preparando para el curso. ¿Qué curso? El curso en colaboración con ARI Online, ARI, el centro de enseñanzas. Y son estudiantes de Kabbalah que llegan a nuestros centros de estudio, y estas clases se transmiten en línea, y estamos invitando a todos nuestros estudiantes, eso está en todo el mundo, los invitamos a conectarse a estas clases. Me preguntan los maestros y estudiantes, preguntan cómo estudiar de manera interactiva, cómo tratar todo este medio de estudio, y después de ese estudio a dónde conviene seguir el trabajo y el estudio y la conexión. ¿Cuál es su consejo? No sé, es difícil decir si la persona tiene tiempo para todo eso, pero recomendaría clases matinales. Nosotros tenemos un plan especial, concreto, pero no es para los principiantes. Las clases de hoy, como ahora vamos a pasar también al libro del Zohar, no les va a dar lo que necesitan. Por eso recomiendo tomar parte de nuestro estudio en los campus en todo el mundo, desde lejos o de manera frontal o virtual. De esta manera, de todas maneras, van a recibir conocimiento básico. Fuera de los sentimientos también se necesita conocimiento básico de la estructura de los mundos,
porque lo que está escrito en los artículos de Bala Sulam y Rabash, en nuestras fuentes, es simplemente necesario repasar y conocer y saber trabajar con eso. El Zohar es un prefacio, un conducto emocional al mundo espiritual y solamente ahora estamos empezando a estudiar el libro del Zohar aquí en nuestro centro. Y hasta entonces hay gente que estudia conmigo ya 15 años y hay incluso aquellos que estudian más, incluso 18, 19 años que están conmigo aquí estudiando, que llegaron en el 1991, 1990, perdón, y solamente ahora se empiezan a acercar al libro del Zohar, en el año 90 y 91. Pero eso no reemplaza o no toma el lugar de todo lo que ellos habían estudiado todos esos años. Y ahora esto les van a dar de una manera todo lo que les enseñan. Después tampoco se van a poder arreglar con el libro del Zohar, porque de todas maneras el libro del Zohar se basa en Partzufim, mundos, en todas las partes técnicas de la creación que se describen en el preámbulo de la sabiduría de la Kabbalah, en el estudio de las 10 Sefirot, etc. Así que vamos a tener que saberlo. En conclusión, van a recibirlo. Y con esto tenemos que concluir. Hasta la próxima vez.